Bueno, vamos a dar inicio a este video tutorial donde estaremos mostrando cómo crear los distintos shapefiles o propiedades dimensionales, ¿cierto?, de la información geográfica. En este caso vamos a crear un shapefile de polígonos, uno de línea y uno de puntos, y vamos a mostrar cómo clasificarlos. El primer paso, ¿cierto?, es situarnos aquí en la pestaña View, abrir el Catalog Pane y crear nuestra carpeta de trabajo. Podemos hacerlo directamente desde el catálogo o podemos hacerlo directamente desde el explorador de archivos, abriendo el explorador de archivos, ¿cierto? Y creando nuestra carpeta de trabajo. Vamos a crear una carpeta, en este caso lo haré en el escritorio. No es recomendable hacerlo en el escritorio, esto es con fines simplemente ilustrativos. Lo ideal es crearlo tanto en el disco C o en la partición que usted tenga la información que usted use a diario. Vamos a crear esta carpeta de trabajo, ¿cierto? Colocamos carpeta de trabajo. Y listo, allí tenemos nuestra carpeta de trabajo. Podemos dirigirnos nuevamente al sistema, al software, nuevamente a Catalog Pane, ¿cierto? Si no queremos que esto se nos oculte cada vez que piquemos acá, lo único que debemos hacer es picar en este pinchito que está aquí arriba y él automáticamente quedará anclado aquí. Entonces buscamos esta opción que dice Folders para conectar la carpeta que acabamos de crear. Damos clic derecho, agregar folder, agregar conexión, picamos en él, ¿cierto? Nos aparece esta ventana y buscamos nuestra carpeta de trabajo. Yo la creé en el escritorio, aquí la tenemos, la seleccionamos y picamos OK. Automáticamente, cuando bajemos aquí, piquemos en esta flechita, aquí nos aparece nuestra carpeta. Dentro de ella vamos a comenzar a crear nuestros shapefiles, ¿cierto? Damos clic derecho, nuevo, y buscamos la opción Shapefile. Ahí nos va a aparecer esta opción, este cuadro, ¿cierto?, que es para crear el shapefile, para crear un feature class. La primera opción es la localización donde se va a guardar mi shapefile. Ya dijimos que es la carpeta de trabajo. La segunda opción, feature class, damos un nombre al shapefile. En este caso vamos a crear primero el de puntos. Aquí en el tipo de geometría, si es un shapefile de tipo puntual, sería point. Si es de tipo polígono, aquí sería polígono. Y si es de líneas, sería polyline. ¿Listo? Este caso es de puntos. Y por último vamos a seleccionar un sistema de coordenadas. Podemos picar acá en este mundo y nos aparece esta opción. Para el caso de Colombia podemos hacer lo siguiente. Buscamos acá en sistema de proyección, luego buscamos grillas nacionales, luego bajamos y buscamos Suramérica, aquí está. Luego seguimos bajando al final y buscamos Colombia. Y dentro de Colombia buscamos el origen nacional, que es el nuevo, ¿listo? Este origen nacional. Si no queremos hacer esta búsqueda para futuras ocasiones, podemos picar en esta estrellita y lo agregamos a favoritos. Cuando piquemos en esa estrellita, simplemente picamos en esta opción de favoritos y aquí automáticamente nos debe aparecer. ¿Listo? La búsqueda la podemos hacer la primera vez y ya luego nos aparecerán favoritos siempre y cuando piquemos en esta estrellita. Picamos OK. Aquí está entonces el sistema de coordenadas y damos correr. ¿Listo? Listo, aquí entonces tenemos el shapefile de puntos. Ahora vamos a hacer exactamente lo mismo con un shapefile de líneas. Cambiamos la geometría, en este caso sería polyline, damos correr y aquí está automáticamente se nos crea y vamos a hacer lo mismo con el shapefile de polígonos. Listo, polígonos. Bien, damos correr y tenemos que cambiar la geometría primero, polígono, listo.
y le damos correcto. Aquí tenemos nuestros 3 shapefiles y cómo sabemos realmente que han funcionado, ¿cierto? Primero porque aparecen acá. Segundo, revisamos nuestra carpeta de trabajo. Antes de ello damos clic derecho sobre la carpeta, le damos actualizar y abrimos la carpeta y automáticamente nos aparecen los 3 shapefiles, ¿cierto? Líneas, polígonos y puntos. Acá, esta es la simbología o la geometría que caracteriza cada una de estas propiedades dimensionales. Acá este cuadrito simboliza que es un shapefile de polígonos, esta línea simboliza que es un shapefile de líneas y este puntico simboliza que es un shapefile de puntos. Hecho eso, podemos cerrar esto momentáneamente. Ahora procedemos a elaborar las columnas que vamos a llenar dentro de la tabla de atributos. Es muy importante eso, que siempre tengamos presente revisar la tabla de atributos cuando sea un shapefile descargado que ya contenga información o bien cuando sea un shapefile que vayamos a crear. Revisamos la tabla de atributos, ¿cierto? No aparece absolutamente nada, si bien es un shapefile nuevo. Entonces lo que vamos a hacer es agregar 2 columnas. En esta opción de Add, clicamos allí, nos aparece toda la estructura interna de la tabla de atributos, ¿cierto? Aquí nos dice campo, vamos a colocar entonces el nombre del punto, vamos a colocar nombre, y aquí en el tipo de datos, en este caso como es un nombre, podemos colocar texto. En el caso de que fuera un número, podríamos utilizar la opción double o la opción float. En el caso de que fueran caracteres cortos, de pronto una frase corta de menos de 50 letras o 50 caracteres, podríamos seleccionar short, o en su defecto, si vamos a colocar algo muy largo, colocamos long. ¿Listo? En el caso de que sea la descripción de un shapefile, en el caso de las clases algológicas o tipos de suelo, colocamos long. En este caso colocamos texto y listo. Aquí nos dice que la longitud del texto llega hasta 250 caracteres, es decir, si pasamos de 250 caracteres nos va a generar un error. En el caso de que nosotros coloquemos aquí una descripción y querramos que vaya más allá de 250 caracteres, ¿cierto? Aquí damos doble clic y lo cambiamos. ¿Listo? Segunda columna entonces serían las coordenadas X, y colocamos acá X, ¿cierto? Vamos a colocarle doble y colocamos, perdón, este lo borramos, colocamos acá Y y también de tipo doble, es decir, numérico. En el caso dado de que yo clique acá abajo y luego me di cuenta de que no necesito crear otro, simplemente le doy clic derecho en este espacio verde acá al inicio y le doy delete o borrar. Listo, una vez esto, no vamos a proceder a editar el shapefile o agregar los puntos porque debemos guardar. Si nosotros comenzamos a editar, ¿cierto?, los shapefiles o agregar los puntos con esta tabla abierta sin haber guardado, los puntos se van a borrar una vez los hagamos. Entonces es obligatorio darle guardar primero aquí en esta opción de Save para poder comenzar a generar los puntos y llenar la tabla de atributos. Entonces, allí guardamos y me dice que está aplicando los cambios y una vez se cierra ese cuadro de diálogo podemos proceder a cerrar esto y automáticamente acá tenemos nuestras columnas. ¿Listo? Bien, entonces cerramos la tabla de atributos. Ahora ¿qué hacemos? Nos dirigimos a esta pestaña editar. Editar. Y las dos opciones claves en esta pestaña edición son crear y atributos. ¿Listo? Entonces vamos a tener esas ventanas aquí desplegadas. Aquí está en la primera de crear y la de atributos. Vamos a separarlas, ¿cierto? Vamos a tenerlas aquí afuera. Voy a ponerla un poco más pequeña. Aquí, listo. Y vamos a ponerla aquí debajo. Bien. Entonces, estas dos son las ventanas que vamos a estar utilizando. Pero vamos a hacer unos puntos con respecto a algo en el fondo. Entonces vamos acá a la opción Map y le damos a agregar un Base Map. Estos Base Maps son como unos fondos, ¿cierto?, que nosotros podemos agregar a la cartografía
de pronto de forma estética o de pronto para localizaciones, de pronto para cuerpos de agua, de pronto para identificar algún fenómeno en específico o algún elemento en específico. Hay muchos, hay varios, ¿cierto? Este está compuesto por imágenes de Google, este es StreetMap, ¿cierto? Este es Street, pero de noche, el topográfico, de navegación, tenemos uno de National Geographic, el de OpenStreetMap y muchos otros. Usted escoge el de su preferencia. Vamos a escoger entonces el Street. Cabe resaltar que este Basemap requiere de internet, ¿cierto? Y una buena conexión, por ende, en ocasiones va a tardar un poco en cargar si nuestro internet no tiene un ancho de banda suficiente. Listo, entonces vamos a ubicar una ciudad. Vamos a ubicar acá entonces la ciudad de Medellín. Y vamos a comenzar a digitalizar unos puntos, ¿cierto? Asumamos que son unos puntos de control vehicular o puntos donde hay semáforos. Podemos utilizar ese ejemplo. Entonces, ¿qué hacemos para comenzar a editar esos puntos? Primero nos situamos sobre el shapefile de puntos y acá en la ventana derecha, en la opción de crear features, picamos sobre puntos y se nos despliegan estas opciones, tanto aquí como en la parte de abajo. Seleccionamos la primera para crear un punto y nos damos cuenta que el mouse se convierte en una cruz con un punto que lo sigue. Para crear nuestro primer punto, hacemos clic en cualquier lado. Vamos a asumir que acá hay un semáforo. Hacemos clic y vemos que ahí hay un punto. ¿Listo? Ahí hay un puntito. Sin hacer clic en otro lado, nos vamos acá a la segunda tabla que abrimos, la de atributos, y debemos colocar un nombre. Aquí donde dice nombre, ¿cierto? Vamos a colocar punto 1 y damos Enter. ¿Listo? Y así seguimos haciendo con los demás puntos. Por ejemplo, colocamos otro semáforo acá, nos dirigimos a la tabla, punto 2. ¿Listo? Nos dirigimos acá a la otra, acá, hacemos otro punto y punto 3. Enter. Vamos a colocar alrededor de 5 o 6 puntos. Punto 4. Colocamos otro por acá. Punto 5. Y vamos a colocar otro por acá. Punto 6. Listo, punto 6. Bien, ya hemos hecho todos los puntos. Ahora para guardar eso, debemos situarnos nuevamente en la pestaña Edición y en esta opción de Save. Listo, en caso dado que usted quiera deshacer lo que realizó, le dan esta opción de deshacer y al lado izquierdo está la opción de guardar. Debemos siempre estar pendientes de guardar lo que estamos realizando. En esto le damos Save y la opción queda deshabilitada. Eso significa que ya hemos guardado. Bien, entonces ese es el primer paso. Ahora debemos calcular las coordenadas, ¿cierto? Las coordenadas de estos puntos. ¿Cómo hacemos eso? Nos vamos a la tabla de atributos, clic derecho sobre el shapefile de puntos, abrimos la tabla de atributos, ¿cierto? Podemos situarnos aquí en el primero, como ejemplo, y damos clic derecho sobre la X, vamos a la opción de calcular geometría. Aquí en esta opción entonces nos aparecen las propiedades, clicamos en ella, aparece punto en X, damos punto en X y esperamos que cargue. Aquí entonces nos da la opción de calcularlas en grados decimales o en grados, minutos y segundos, ya depende de la necesidad que usted tenga. En este caso vamos a calcularla en grados decimales. Y el sistema de coordenadas, pues seleccionamos el mismo de los shapefiles. En caso de que usted requiera otro, pues pica en el mundito y busca el otro que usted requiera. Aquí picamos OK entonces. Y ahí hemos calculado la primera coordenada, ¿cierto? Picamos en Y y hacemos el mismo procedimiento. Ya no es en X, es en Y. Y le damos OK. Ahí ha calculado la coordenada en Y. ¿Listo? Así podemos hacer, ¿cierto? Para todos. Si nosotros lo seleccionamos,
podemos calcularlas para todos. Esta es coordenada en X. Aquí picamos OK. Y ahí la calculo. En caso de que querramos seleccionarlos todos, simplemente picamos, ¿cierto? Querramos deseleccionarlo, perdón, picamos aquí en esta opción de la esquinita y él automáticamente nos quita la selección. Bien, podemos seleccionarlo nuevamente. Clic derecho sobre la Y, calcular geometría, punto en Y OK. Allí tenemos entonces nuestras coordenadas. Ya hemos realizado el cálculo de coordenadas. Acabamos con el shapefile de puntos. Ahora vamos a seguir con el shapefile de líneas. Cerramos esta tabla de atributos, picamos sobre el shapefile de líneas y es exactamente el mismo procedimiento. Nos dirigimos a la pestaña editar, a la opción crear, ya tenemos acá la opción crear abierta, atributos, acá está, y picamos ahora sobre el shape de líneas. Picamos sobre la primera opción que es crear una línea y comenzamos a dibujar. Para dibujar una línea, iniciamos, vamos a iniciar en este lado, acá donde tengo el mouse, hacemos un clic, ¿cierto? Bueno, antes de iniciar la línea, debemos hacer el mismo proceso en la tabla de atributos que hicimos con los puntos, ¿cierto? Crear las columnas. Entonces, vamos a la tabla de atributos, opción Add, o agregar, o adicionar, y aquí colocamos nombre de tipo texto, vamos al otro, y acá colocamos longitud, y de tipo doble. Listo, le damos guardar, esperamos que guarde los cambios, cerramos, aquí nos aparecen, y ahora sí procedemos a editar. Listo, nuevamente sobre la línea, seleccionamos la primera opción y comenzamos a dibujar. Hacemos un clic al inicio y si nosotros notamos, sin hacer clic en ningún otro lado, hay una línea que sigue el mouse. Nosotros podemos ir haciendo clic, un solo clic, sobre todas las líneas y vamos construyendo las vías, ¿cierto? Ahí vamos construyendo las vías, asumamos que esto es una vía principal y podemos dejarla hasta aquí, doble clic. Y acá en nombre entonces colocamos principal. Damos Enter y seguimos dibujando las vías. Acá podemos colocar otra vía. Aquí debemos tener en cuenta algo y es que cuando yo me acerco a la otra vía, automáticamente el software pinta como especie de un cuadrito. Eso es debido a esta opción que está acá arriba que se llama Snapping. Debemos tener estos como mínimo, estas cinco opciones activadas para que cuando yo vaya a unir dos líneas, automáticamente el software me ayude a realizar ese proceso. Porque en ocasiones yo pretendo pegar estas dos líneas, pero no lo hago con el debido zoom. Entonces las líneas pueden quedar separadas y eso ya es un error topológico. Entonces debemos tener estas opciones activas. Aquí voy a pegarla con esta, doy un clic y sigo dibujando. Otro clic y otro clic. Entonces esa vía podemos colocarla también, vamos a colocarla como secundaria, que son simplemente ejemplos, y vamos a dibujar una tercera vía, parto de aquí, esta vamos a colocarla entonces secundaria también, vamos a dibujar otra por acá, que parta de ¿dónde? Que parta de aquí, y vamos a colocarle entonces terciaria, y vamos a dibujar otra aquí cerca, que también sea terciaria, y una última terciaria. ¿Listo? Listo, ahí hemos terminado. Vamos a la pestaña edición, le damos guardar y listo. Vamos a guardar. Ahora vamos a calcular la longitud. Abrimos la tabla de atributos y aquí sobre longitud damos clic derecho, calcular geometría, igual que el ejercicio anterior con los puntos, propiedades, y aquí damos la opción a
longitud. ¿Listo? Luego esperamos que cargue para seleccionar las unidades de medida. Aquí si están kilómetros, en millas, en metros, en millas náuticas, ya depende de su necesidad. En este caso, vamos a seleccionar metros y el sistema de coordenadas, que es el mismo de las líneas. Damos OK. Bueno, acá en este caso no la teníamos seleccionada, vamos a seleccionarlas. Damos clic, calcular. Y nuevamente picamos OK. Y allí ya tenemos el cálculo, ¿cierto? De la longitud. Bien, cerramos entonces las líneas. Para deseleccionarla, están seleccionadas, lo notamos porque está en azul. Picamos en esta opción de clear o limpiar y listo, quitamos la selección. Vamos por último con el shapefile de polígonos. Hacemos el mismo proceso, atributos, para crear las columnas. Opción agregar, nombre, tipo texto y en este caso área de tipo doble. Vamos a guardar, esperamos que se apliquen los cambios, cerramos, ahí están. Ahora vamos a dibujar unos polígonos. ¿Cómo dibujamos los polígonos? Mismo proceso, seleccionamos acá el shapefile de polígonos, primera opción, y comenzamos a dibujar. Vamos a hacer unos pequeños ejemplos, como si estos fueran algunas fincas. Picamos un solo clic y al igual que las líneas, el shapefile de líneas, hay un pequeño tramo que persigue al cursor. Damos otro clic y damos doble clic para terminar de dibujar el polígono. Y vemos que ahí está nuestro polígono. Damos el nombre, vamos a colocar finca 1. Suponiendo que esto es una finca, dibujemos otro por acá, más pequeño, colocamos el nombre, finca 2, dibujamos otro por acá, aquí, y finca 3, ¿listo? Bien, ahora vamos a calcular el área. ¿Cómo hacemos eso? Antes debemos guardar, recuerden, siempre debemos guardar. Damos la opción clic para que se deseleccione, clic derecho, abrir tabla de atributos. Listo, entonces picamos, lo seleccionamos, damos clic derecho sobre área, calcular geometría, vamos en propiedades, área en este caso, luego vamos a esperar para seleccionar las unidades de medida. En este caso en hectáreas, ¿cierto? Calculemos en hectáreas, pueden ser en metros cuadrados también. Sistema de coordenadas, el mismo de polígono. Y picamos OK, ¿listo? Y listo, automáticamente aquí tenemos el área en hectáreas. Bien, hemos terminado entonces de generar 3 shapefiles y agregar algunos atributos a ellos. Ahora para clasificarlos, vamos a quitar este map. Allí tenemos, ¿cierto? Los shapefiles, los puntos, líneas y polígonos. Lo que hacemos es lo siguiente: para clasificar los puntos, seleccionamos el shapefile, nos vamos a la opción de Picture Layer, a esta opción de simbología y le damos en Unique Values. En esa opción de Unique Values se nos despliega esta ventana y aquí en Field vamos a encontrar los campos que tenemos en nuestra tabla de atributos. Vamos a clasificarlo por nombre. Una vez picamos allí, aquí tenemos todos los puntos. Si deseamos configurar con un solo símbolo, ¿cierto? Con una sola variable visual, en este caso con el mismo color, todos los puntos, picamos acá en esta opción de More o más y formato para todos los símbolos. Aquí nos aparecen muchos, es simplemente escoger uno solo. Podemos coger este círculo y nos damos cuenta que todos los puntos son iguales. En el caso de que nosotros querramos colocar un color distinto a cada uno, podemos usar esta paleta de colores. Por ejemplo, picamos la primera y allí cada punto tiene un color distinto. Si nosotros manualmente deseamos agregar el color, simplemente picamos doble clic sobre cada punto, esta opción de propiedades, y acá en color seleccionamos el color que nosotros querramos. Listo, esas son las opciones
En este caso voy a dejar estos colores predeterminados. Ahora vamos a seleccionar el de líneas para clasificar las líneas. Entonces, clasificamos las líneas al mismo feature layer, simbología, unique values, y las líneas vamos a clasificarlas según el nombre también, principal, secundaria y terciaria. Este valor podemos removerlo, el último, y aquí podemos colocarle un grosor distinto. Podemos picar sobre ella y aquí le aumentamos el grosor en esta opción. Vamos a colocarle a esta 6 y vamos a colocarle un rojo. Picamos aplicar, vamos atrás, picamos en la segunda, vamos a colocarle a esta un verde y a esta le damos 4 de grosor, y a la terciaria vamos a dejarla de ese grosor y le colocamos un fucsia. Y ahí está, esa es la clasificación, ¿cierto? Y por último los polígonos. Entonces al polígono, la misma opción feature layer, simbología, unique values, acá en field seleccionamos el nombre, ahí está finca 1, 2 y 3, el último valor lo podemos remover, y ahí está la clasificación, podemos dejarla así, podemos usar otra paleta de colores si queremos, simplemente es opcional, ya depende de cada uno. Listo, esa es la clasificación. Si yo deseo que aparezcan, ¿cierto?, los nombres, porque de pronto quiero guiarme por los nombres, lo que hago es lo siguiente. En el caso de los puntos, pico en puntos en el shapefile, me voy a labeling y en esta opción donde dice campo coloco el nombre. Luego pico en esta etiqueta que dice label y automáticamente me aparecen los puntos. Si quiero el nombre de las fincas, hago exactamente lo mismo. Me voy al shapefile de polígonos, la opción labeling, en field o en campo, coloco nombre y pico en label. Listo, ahí están finca 1, 2 y 3 y así para las líneas. De esa manera agregamos, ¿cierto?, los labels o la toponimia. Entonces de esa manera hemos generado 3 shapefiles, uno de puntos, líneas y polígonos, los hemos clasificado y hemos colocado la toponimia en las etiquetas.